¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Miércoles 11 de agosto. Para hoy, algunas organizaciones sindicales han convocado a una movilización en rechazo y demanda de rectificaciones del gobierno en varios temas. Será la primera movilización en el mandato de Guillermo Lasso. Para el análisis nos acompaña José Hidalgo, director de Cordes. Economista, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Liz. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como ya lo mencionábamos, el gobierno no cumple ni sus 3 primeros meses ejerciendo el mandato y ya enfrentará esta primera movilización de varios sectores en demanda de derogar decretos, de deponer algunas medidas y de buscar respuesta a esos requerimientos. Quisiera empezar pidiéndole a usted su percepción de manera general de lo que implica esta marcha, esta concentración, qué esperar tras ella. Bueno, creo que es una convocatoria bastante inoportuna, ¿no? La economía ecuatoriana recién está empezando a reactivarse, en parte gracias a un exitoso plan de vacunación que ha llevado adelante el gobierno. En ese contexto, lo que necesitamos los ecuatorianos es trabajar en la medida de lo posible, hacer que las actividades económicas que sufrieron tanto el año pasado y también en los primeros meses de este año se normalicen. Y en ese contexto, una convocatoria que va a paralizar una parte de las actividades y digamos, distraer de sus funciones o de sus actividades normales a una parte de los trabajadores, me parece que es inoportuna porque además no se está dando, como usted mencionó, Liz, un tiempo al gobierno prudente para que lleve adelante las medidas económicas que permitan justamente crear más actividad y más empleo. Ahora, analicemos algunos de los puntos que ellos han mencionado y de los que son los motivos por los que se va a realizar el día de hoy pues esta movilización. En primer lugar, han citado el que exigen que se derogue, se elimine esta fijación del precio del combustible a través de las bandas, porque dicen ellos pues va solamente en aumento, lo que está generando un problema en la canasta básica, en la compra de insumos, y ese es el primer pedido. Ya lo anunciaban incluso desde antes de la posesión de Guillermo Lasso, que era una de las cosas que querían que se revise. ¿Esta medida ha implicado un garrotazo, como incluso lo han calificado desde la Unión de Trabajadores, desde que se le aplica? No, a ver, con toda seguridad no ha implicado ningún garrotazo. Yo quisiera explicar un poco en qué consiste el sistema de bandas. Este sistema está vigente desde julio del año pasado e implica que cada mes el precio de los combustibles, puntualmente de la gasolina extra y del diésel, se actualizan con una variación máxima del 5%. Es decir, si es que el precio internacional del petróleo aumenta 20% de un mes a otro, el precio interno de los combustibles no puede aumentar 20%, sino que máximo puede aumentar 5%. Realmente, entre julio del año pasado y julio de este año, que es la última información que tenemos disponible del INEC, el precio de los combustibles sí ha subido y lo ha hecho de manera significativa. El diésel ha subido más del 50% y la gasolina extra más del 20%. Ahora bien, ¿por qué no es un garrotazo? Porque ese incremento en el precio de los combustibles no se está traduciendo en un incremento general en los precios del consumidor. De hecho, también según el INEC, en julio de este año, la tasa de inflación anual fue de apenas 0,4%, es decir, los precios prácticamente no variaron de julio del año pasado a julio de este año, pese al incremento del precio de los combustibles, que también forman parte de la canasta que se utiliza para medir la inflación. Respecto a la canasta básica, Liz, tampoco es cierto. Por ejemplo, los precios de los alimentos cayeron casi 1% en los últimos 12 meses. De hecho, los grupos de productos cuyos precios han aumentado en el último año son, obviamente, transporte, por lo que ya hemos mencionado del tema de los combustibles, salud, cosa que se refiere básicamente a las consultas con especialistas, a servicios odontológicos y demás, algo en bebidas alcohólicas, porque el precio de la cerveza suele tener fluctuaciones importantes a lo largo del tiempo, pero, insisto, alimentos no ha aumentado, restaurantes y hoteles no ha aumentado, bienes y servicios directos tampoco, ropa tampoco. De hecho, todos esos precios están cayendo en los últimos 12 meses. Por lo tanto, el impacto del aumento en el precio de los combustibles lo sienten claramente las personas que tienen un vehículo propio. Pero las personas que tienen un vehículo propio para uso particular no están de ninguna manera en el grupo de la población que merecen recibir algún tipo de ayuda de parte del Estado. Pero entonces, ¿cómo entender el reclamo de ellos? ¿En qué estarían fundamentados si es que, como usted lo ha mencionado, esta subida del 50% en el caso del diésel y 17% en el caso de la gasolina extra no está influyendo directamente en una elevación de los productos de la canasta básica, que quizás pues siempre ha estado ligado a este incremento en el precio de los combustibles, con eso de ahí básicamente por un tema de incremento en lo que va relacionado con el tema de transportación? En el caso del sector indígena, ellos dicen que para ellos es una afectación como transporte comunitario. ¿Dónde estaría el fundamento entonces de esa petición?
A ver, claramente, por ejemplo, a algunos sectores puntuales este incremento sí afecta. Digamos, el sector de la transportación, en la medida en que no se actualicen las tarifas de transporte urbano, la rentabilidad de ese sector que tiene al combustible entre sus principales insumos es menor. Pero para eso el gobierno ya está trabajando, entiendo yo, en un programa de focalización del subsidio. Yo creo que en la actualidad una manera relativamente sencilla de solucionar ese tema es otorgar un subsidio directo al sector del transporte a fin de que las tarifas, por ejemplo, de transporte urbano, no se incrementen y por lo tanto eso no afecte al bolsillo de los ciudadanos. En el caso del sector indígena, a ver, insisto, las cifras oficiales de inflación muestran que en alimentos y demás no se ha producido un incremento. Puede darse un incremento en los costos de transporte, por ejemplo, de algunos productos a través de camionetas, pero si es que eso no llega al consumidor final, finalmente no se está afectando a la calidad de vida de las personas. Puede haber sectores, dado que la inflación es una medición netamente urbana, en el sector rural que estén sintiendo este incremento, pero para eso, insisto, el gobierno, según se ha manifestado en la prensa, está trabajando ya en un programa de focalización. Lo que debería quedar claro, me parece, Liz, es que el subsidio a los combustibles es una manera absolutamente ineficiente, contaminante e injusta de gastar los escasos recursos que tiene el fisco ecuatoriano, es decir, beneficiar en gran medida a sectores de la población que no lo necesitan, pudiendo utilizar esos recursos, por ejemplo, para beneficiar a sectores que sí lo necesitan, como son los receptores del bono de desarrollo humano. Ahora, usted ya lo ha mencionado, el presidente Lasso ha sido enfático en decir prácticamente el mensaje lo que transmite es que no se dejará manipular por estas movilizaciones al momento de tomar una medida, que el gobierno analiza sí un plan de subsidios y usted ha visto desde su análisis que podría ser una focalización, por ejemplo, al sector del transporte por ahí. ¿Cuál pudiera ser ya el mecanismo de control más adecuado para efectivamente hacer que se cumpla esa focalización, ya como digo, un mecanismo de control, ¿no? Control y aplicación sería, para que funcione. Claro, a ver, la tecnología permitiría, por ejemplo, determinar o aproximarnos al menos a cuántos pasajeros lleva cada unidad de transporte urbano, ¿no es cierto? Entonces, que el subsidio que se entregue directamente a esas unidades o esas empresas de transporte esté atado o vaya de la mano con el número de pasajeros que transportan. Entonces, porque no va a ser lo mismo si un bus tiene una demanda o una línea de buses tiene una demanda sumamente alta, entonces ese bus debería recibir un subsidio mayor que una línea de buses que tenga una demanda muchísimo más baja. Creo que la tecnología en la actualidad permitiría establecer, o como digo, aproximarnos al menos a la demanda de pasajeros que tiene cada empresa de transporte y en función de eso otorgar el subsidio. Otra alternativa sería que el subsidio no vaya al que ofrece el servicio de transporte, sino al usuario, es decir, a las personas de bajos ingresos, por ejemplo, receptoras del bono de desarrollo humano, y que la compensación sea a través de una transferencia directa a esas personas. Eso puede ser un poco más complicado porque puede haber personas de no altos ingresos o de bajos ingresos que no reciben el bono de desarrollo humano y cuyo bolsillo se vería sumamente afectado por un incremento en la tarifa de transporte. Entonces sería una opción un poquito más complicada, pero claramente en la actualidad la tecnología permite focalizar de mejor manera o de manera más eficiente el subsidio a los combustibles. Bueno, ya veremos cuál será el anuncio del gobierno en torno a ese tema que hoy es motivo de la polémica. Pero hay otros puntos más en los que sustentan esta movilización, los grupos sindicales, grupos indígenas y otros, y uno de ellos tiene que ver con el empleo. Acá en el país, el 31% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. En ese sentido, quizás que revelan también las cifras, ya cuando usted lo mencionaba también, avanza el plan de vacunación, se ha comenzado a dinamizar y a reactivar la economía ya con mayor fuerza, sobre todo en este último semestre del año. ¿Qué dicen como decía yo, las cifras en ese sentido? A ver, yo mencioné al inicio de la entrevista que la convocatoria es absolutamente inoportuna, en mi opinión, porque la economía ecuatoriana recién está empezando a reactivarse. De hecho, las cifras de empleo, que ahora son mensuales, muestran una leve mejora en junio frente a lo que fueron los meses de abril y mayo, cuando usted recordará, Liz, estuvieron vigentes todavía algunas medidas restrictivas a la movilidad, por ejemplo, toques de queda en la noche o confinamiento los fines de semana.
En esos 2 meses, la tasa de empleo pleno o de empleo adecuado fue incluso menor que la de junio, que ya de por sí es baja, pero en junio, en todo caso, se vio cierta mejora. Lo que se podría esperar, entonces, si es que la actividad continúa normalizándose, es que la tasa de empleo adecuado continúe recuperándose. Pero estamos hablando igual todavía de niveles bastante bajos. De hecho, los niveles previos a la pandemia, en lo que se refiere a empleo adecuado, ya eran de por sí bastante bajos, y en ese contexto se ha venido discutiendo desde hace algunos años la posibilidad de llevar adelante una reforma a la normativa laboral del país que es absolutamente anacrónica, que desincentiva o desalienta la contratación en el sector formal, pero que es una reforma que lamentablemente los sindicatos o a la que los sindicatos se oponen. Entonces es contradictorio que los grupos que dicen defender a los trabajadores, entre quienes deberían estar también los trabajadores del sector informal o los desempleados, que son personas que buscan un trabajo, yo decía que esos grupos se opongan a reformas laborales que permitirían en cierta medida alentar la contratación de personas en el sector formal y con eso ir mejorando también paulatinamente la tasa de empleo adecuado que, como usted bien ha señalado, actualmente representa apenas a 3 de cada 10 personas que quieren trabajar. Eso es el empleo adecuado. Por otro lado, también está la formalidad, que no es exactamente lo mismo. Y tenemos en la actualidad una tasa de informalidad también de casi el 50% de todos los trabajadores del país. Entonces, una reforma laboral, insisto, que pueda fomentar la contratación en el sector formal, por ejemplo, estableciendo nuevos mecanismos de contratación, obviamente sin topar las condiciones de los contratos ya vigentes, pero que, por ejemplo, también revise los costos de despido, que en mi opinión son demasiado altos en el país, que revise el tema también de la jubilación patronal, que es algo que pone en riesgo los trabajos, sobre todo las personas cerca de llegar a la edad de la jubilación. Bueno, todos esos temas que actualmente desalientan la contratación en el sector formal deberían ser revisados, discutidos, pero los sindicatos, lamentablemente, que representan a un grupo absolutamente minoritario de los trabajadores, se oponen justamente a estos cambios. Pero ¿y cómo entender eso? Porque se supone, y según lo ha dicho desde el Ministerio de Trabajo, el mismo ministro está en un proceso de socialización con los diferentes sectores, encontrando ya cuáles van a ser las reformas que se incluyan para dar paso a nuevos modelos de contratación sin tocar los modelos ya vigentes. Entonces resulta quizás más difícil comprender que en medio de ese proceso de diálogo se dé una movilización. Eso podría reflejar que a los acuerdos que estarían llegando o que no hay acuerdos, no hay un camino satisfactorio para al menos alguna de las partes. Sí, yo creo que es una posición de parte de los sindicatos bastante dogmática. Se vienen oponiendo a este tipo de cambios desde hace algunos años, es decir, cuando el gobierno anterior, el gobierno de Lenín Moreno, también venía hablando de la necesidad de llevar adelante una reforma laboral, los sindicatos ya empezaron a amenazar con protestas y a decir que ellos se opondrían a cualquier tipo de cambio, y en realidad es, insisto, una posición contradictoria, porque los sindicatos no deberían representar únicamente a las personas que tienen la suerte de tener un trabajo adecuado en el sector formal. Ese tipo de personas es absolutamente minoritario en el total de trabajadores en el país, que incluye a informales y también a desempleados, que son trabajadores en potencia. Entonces, yo sí quisiera pedir, digamos, a los representantes del sector sindical que depongan un poco estas posiciones tan intransigentes, tan dogmáticas, y entren de manera un poco más abierta al proceso de diálogo con el gobierno, a fin de abrir oportunidades a personas que no tienen en la actualidad un trabajo en el sector formal, y sabiendo, como usted bien ha mencionado, Liz, que cualquier reforma no va a modificar las condiciones de los trabajos ya vigentes. Ahora, y hay un tercer motivo que es el que mueve también a la decisión que han tomado estos grupos para el día de hoy, y tiene que ver con que entre en vigencia la Ley de Educación Intercultural que daba paso al aumento del salario de los maestros. El gobierno anterior, decía el ministro en su momento, Mauricio Pozo, que él no entendía por qué desde la Asamblea se había aprobado algo sin considerar el previo financiamiento, que iba a ser imposible, dadas las condiciones del país, sustentar eso. Entonces, ¿hasta qué punto va a llegar a ser viable algo en este momento, algo en ese sentido? Que si bien es cierto, está aprobado porque es una ley, está por ley, eso de ahí, ya económicamente pues es bastante complicado dar paso a cubrir dicho aumento de sueldos. Sí, yo diría que hay dos argumentos en contra de la aprobación o de la entrada en vigencia de esa ley, porque como usted bien menciona, Liz, ya está aprobada. El primero es un argumento económico. El fisco ecuatoriano tiene una situación absolutamente crítica, es decir, los ingresos son muchísimo menores que los gastos, no solo en el contexto de la pandemia, sino ya de manera estructural, y por eso es que el Ecuador ha venido aumentando
la relación deuda-PIB de manera sostenida en los últimos años. Es decir, esa brecha entre ingresos y gastos se viene financiando con deuda. Lamentablemente el Ecuador tiene que endeudarse, o al menos lo hizo así en gobiernos anteriores, a tasas absolutamente poco convenientes para el país y tiene en general pocas fuentes de financiamiento. Afortunadamente, este gobierno y también en cierta medida el anterior ya se acercaron a organismos multilaterales que prestan en mejores condiciones para el Ecuador. Entonces, desde el punto de vista económico, no es posible incrementar aún más el déficit fiscal porque eso significaría o recortar gastos en otros sectores, lo que pondría en riesgo obviamente los puestos de trabajo, por ejemplo, tal vez no de los maestros, pero sí en otros sectores, o acumular atrasos, por ejemplo, con el sector privado, o tener que mantener este ritmo de endeudamiento que es, creo yo, insostenible en el largo plazo. Y el segundo argumento para oponerse a la entrada en vigor de la Ley de Educación Intercultural es que esa ley, en mi opinión, es inconstitucional porque al momento de aprobarse este incremento tan grande en los gastos por el lado de los salarios del sector público, el ministro Pozo, el exministro Pozo, si no me equivoco, calculaba en alrededor de 2.000 millones anuales, lo que significaría la implementación de esa ley. Bueno, al momento de aprobarse esa ley, decía, no se aprobó a la vez o no se identificó a la vez una fuente de financiamiento para ese nuevo gasto. Entonces, claramente la Constitución establece que una ley que establezca o que signifique un incremento en el gasto tiene que estar acompañada por la correspondiente fuente de financiamiento. En este caso, si hablamos de los 2.000 millones que señalaba el ministro Pozo, no se ha identificado ninguna fuente de financiamiento de esa magnitud. Es más, eso implicaría, imagínese, Liz, aumentar el IVA en unos 4 puntos para poder financiar semejante gasto. Entonces, estoy seguro de que si ahora los maestros están luchando por ese incremento salarial absolutamente desmedido, en mi opinión, se opondrían luego a un incremento tributario. Entonces, no es posible llevar adelante semejante incremento en el gasto si es que no se aprueba a la vez algún tipo de aumento en los ingresos permanentes del fisco. Quiero agradecerle, economista Hidalgo, que nos haya acompañado esta mañana analizando las causas que llevan a que hoy el gobierno pues afronte su primera movilización. Gracias por haber estado con nosotros en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias a usted. Que tenga un buen día.